Estamos con mucho gusto transmitiendo y bueno, llevando a cabo esta actividad desde Ciudad de México. Estamos en la Escuela Metafísica Siete Rayos, aquí en Ciudad de México, y vamos a trabajar un curso que hemos llevado a cabo durante pues este tiempo, que es Grecia Iniciática. Estamos en una fase, digámoslo así, de pasar al siguiente nivel de Grecia Iniciática. Hemos visto que prácticamente es la base de nuestra civilización y por lo tanto todo nuestro origen se encuentra allí. Muchas de las cosas que nosotros vivimos acá, por supuesto que tienen esa sedimentación occidental de la antigua Grecia. Todo Occidente nos basamos en eso. Por lo tanto, el amor, la paz, la verdad, lo que nosotros consideramos como valores y como aspectos superiores, vienen desde ese origen. Vamos a ver el día de hoy una escuela iniciática que se encontraba en Grecia llamada Eleusis. Las iniciaciones existen, son un proceso de evolución por medio de la cual el ser humano se va divinizando, digámoslo así, deja de ser un ser humano ordinario y empieza a volverse un ser humano con una conciencia superior y empieza a tocar, por supuesto, estos aspectos del reino divino. Todo esto que vamos a ver acá, justamente, como les dije, está en el texto de Grecia Iniciática del profesor Rubén Cedeño y prácticamente ustedes pueden trabajarlo, elaborarlo, estudiarlo en mayor medida con ese libro. Hoy les voy a compartir lo que tiene que ver con los misterios de Eleusis, que es una escuela que tiene pues toda esta enseñanza que vamos a ver el día de hoy. Y prácticamente Eleusis es un sitio a unos 30 kilómetros a las afueras de Atenas. O sea, si fuéramos de aquí a Chinconcuac, por unas cobijas más o menos, ¿verdad? Sí ubican, ¿verdad? Sí, son como 30 kilómetros, ¿no? No me dejarán mentir. Entonces, los misterios de Eleusis se desarrollan en todo este estudio de la Grecia Iniciática. Por supuesto, lo más importante que vamos a hacer es el contacto con nuestra alma, el contacto del yo soy con nuestra parte inferior. Y eso solamente se logra por medio de la mente. Este trabajo que estamos haciendo aquí el día de hoy en Metafísica es un trabajo mental. Nosotros estamos el día de hoy, en este momento, mentalizando. ¿En qué? En una cosa superior. Una persona puede mentalizar muchas cosas. En tu trabajo tú estás mentalizado en eso. En tu casa estás mentalizado ahí. Viendo la tele le pones tu mentalismo. Y chicos y chicas, la nueva tasa de cambio de la vida es nuestra atención. La atención va a valer más que el dinero. Por lo tanto, cuiden su atención. Cuiden lo que hacen y en dónde ponen su atención, porque prácticamente eso es lo que ustedes están abasteciendo. Estamos en un tiempo donde el mentalismo del ser humano se está desarrollando cada vez más y entonces todo quiere llamar tu atención. Que si esto, que si el otro, una llamada, una cuestión aquí. Y el punto es qué tan valioso es eso a lo cual le coloco mi atención. Si es una cuestión normal, pues veremos, ¿verdad? Pero si es una cuestión superior, pues también tiene su propio asunto. Entonces, va a ser así. Ustedes, la tasa de cambio que nosotros vamos a tener de aquí en adelante en la vida es la atención. Entonces, todo esto es un proceso iniciático. El estudio de Grecia nos coloca nuestra atención en eso superior. Si nosotros tenemos nuestra atención en lo inferior, en el mundo, en nuestras cosas, en si traemos la cartera, en si cerramos bien la casa, en si se me cayó algo, ¿qué pasa? ¿Tu mente dónde está? Tu atención le estás poniendo en eso. ¿Y qué pasa? No puedes tener dos atenciones. La atención, si está dividida, estás con aquello en lo que te conectas. Entonces, toda esta enseñanza se participa de manera libre. Si desean participar de un estudio certificado, bueno, se matriculan en el Centro Metafísico y eso, con cada charla pueden ir participando a lo largo de los videos que se publican posteriormente a estas sesiones y así es como podemos tener. Entonces, si estamos listos, el dedito del amor, ¿verdad? Muy bien. Atenas. Aquí estamos justamente ubicándonos en Atenas. Para llegar a Eleusis, justamente, digamos, habría que pasar por estos cerritos y aquí está el Golfo de Eleusis para llegar a este sitio. Es un sitio que tiene está al borde del océano, del mar, ¿verdad?
del mar Egeo, y justamente también aquí se ve ya la bahía de Salamina, que es donde fue la batalla final de los espartanos. Para llegar a Eleusis usualmente era en una procesión. Entonces la procesión salía de Atenas, se llegaba al mar y en el mar Egeo se purificaba para poder seguir avanzando. Entonces vamos a ir haciendo este recorrido, ¿verdad? Eleusis es un emplazamiento sagrado ceremonial donde funcionaba la más importante escuela iniciática de Occidente, donde la Madre Divina vivió físicamente, o sea, hubo una manifestación física de la Madre Divina, por lo tanto esa tierra es sagrada, y estableció el estudio de sus misterios y pidió se le construyera un templo, aportando el primer grano de trigo a la tierra para que se descifrara su misterio. En el auge de Eleusis, esto es lo que se podría ver más o menos. La entrada estaba por acá y entonces dentro de estos aspectos iba pasando hasta llegar al telesterión, que es donde se llevaban a cabo las ceremonias iniciáticas, ¿verdad? La Madre Divina, conocida en distintos sitios con distinto nombre, para Grecia es conocida como Demeter, la Madre Demeter, y prácticamente es ella quien revela los misterios. La Madre Divina es la vida misma. Entonces, que la Madre Divina revele los misterios quiere decir la revelación de los misterios de la vida. La vida es un gran misterio. Nosotros porque aquí, qué sé yo, vemos el Facebook y el Twitter y el WhatsApp, pero el origen de todo eso es un gran misterio que la Madre Divina y en esta escuela de Eleusis se empieza a brindar. Entonces Demeter es la acepción de la Madre Divina cósmica y Madre de la Tierra. Vamos a ver que Demeter tiene una hija que se llama Perséfone. Perséfone es la hija de Demeter con Zeus. Ya saben que Zeus tuvo muchos, si algo tuvo fue hijos, ¿verdad? Así como rayitos los enviaba. Entonces, Perséfone es hija de Zeus y de Demeter, y en este caso, Perséfone simboliza la vida dentro de nuestro cuerpo, la fuerza vital dentro de nuestro cuerpo. Entonces está la Madre Divina, que es la vida universal manifestándose, y Perséfone es la vida dentro de nosotros, que en Oriente se le conoció como la Madre Kundalini. Entonces, simbolizada en el trigo, la semilla de trigo es justamente, aquí está, ¿verdad? Ella era considerada hija de Cronos y Rea, igual que Zeus. Y siempre cuando vean a la Madre Divina con trigo en las manos, es Demeter, ¿verdad? Justamente. El trigo es una semilla que trajo Sanat Kumara cuando la tierra necesitaba ayuda o auxilio. Es una semilla de Venus. Entonces, por supuesto que allí hay, ¿verdad? Otra representación de Demeter, por supuesto que es bellísima. Y en ocasiones la van a ver con Perséfone, ¿verdad? Justamente a Perséfone siempre le van a ver una antorcha de fuego, ¿verdad? Como el fuego vital, el fuego de la vida dentro de nosotros. ¿Están listos? ¿Todo bien hasta aquí? Muy bien, Perséfone es también conocida como Proserpina o Madre Clore, ¿verdad? Representa a la Madre Divina en la tierra, el principio vital dentro de nosotros. Entonces, ellas, madre e hija, siempre andaban juntas, felices, encantadas, ¿verdad? No sé si se llevaron bien con su mamá, si eran la hija de su mamá o eran el hijo de su mamá que quería ser la hija de su mamá, no importa. Si se llevaban bien con su mami, prácticamente ese vínculo, por supuesto que es un vínculo bello. Pero ¿qué pasó? Por supuesto, Perséfone creció y un día se enamoró. Y vio unos ojazos, y un cuerpazo, y unos cabellos, y se enamoró. Pero se enamoró del hombre que estaba enamorado de sí mismo. Y entonces, ¿qué pasó? Narciso representa el mundo material, el mundo humano, carnal, terrenal. Y entonces, qué interesante, la vida divina se enamora y se disfruta, se goza de la vida del ser humano. O sea, es interesante, pero Narciso tenía un grave problema.
como lo pueden ver, el yoísmo, el egoísmo, el pensar solamente en sí, en mi tribu, en mi familia, en esto. Primero yo, luego yo y después yo. Y entonces los dioses, como vieron esa situación con él tan terrible, le pusieron una trampa, que no era ni trampa, hacerle un espejo. Pero en este caso, en el agua del mar, perdón, de un riachuelo, de un río, de un lago. ¿Qué pasó? Pues él estaba enamoradísimo de sí mismo, y eso es justamente las personas que creen que se han hecho solas. Es esta teoría de que no existen maestros, de que un ser humano se puede sacar adelante a sí mismo, que no existe la vida, la fuerza divina, no existe nada, que no se necesita de nadie más para lograr los objetivos. Es el egoísmo total, por supuesto, y que tomó esa ruta. Al verse en el espejo se enamoró y dijo, yo quiero con ese, se ahogó. Entonces, por supuesto, le trajo muchísimo sufrimiento. Y aquí viene esta historia, ¿verdad? Perséfone se enamoró de Narciso, y dado ello, como se iba largos ratos con él, el Hades, que era otro truán por allá, la estaba esperando para chupársela, ¿verdad? Para robársela, raptársela. Hades representaría el mundo de las sensaciones. Representaría el chakra Muladhara, que estamos iniciando un curso que se llama Los 12 Apóstoles de Jesús, y por ejemplo Judas representa también ese chakra Muladhara, que se roba la vida, se roba la energía, se roba el pensamiento y el sentimiento. Es estar pensando a ver cómo las sensaciones, qué siento, qué veo, qué esto, qué palpo, qué toco, qué impactos viene, ¿verdad? ¿Qué llama mi atención? Entre más fluorescente, ¿verdad? Entre más esto, entre más brillante, altisonante, más me llama mi atención, y eso es lo que representaría el Hades en este sentido, ¿verdad? Narciso representa el mundo, y el yo personal encantado del mundo sería, en este caso, pues ese mismo Narciso. El yoísmo, el haberse hecho solo, creerse grande, simpático, y entrando en el engaño se le castiga por su propio reflejo, ¿verdad? Entonces, Perséfone es raptada por el chihuahuas del Hades. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es algo muy metafísico. Metafísica no es una escuela de superación personal, no es una escuela del yoísmo, de quiérete a ti mismo, esto. Metafísica, dice Rubén Cedeño, algo muy, muy tajante. La metafísica no es una escuela de desarrollo personal, es una escuela de no desarrollo del ser personal. Aquí no estamos para fortalecer la personalidad, estamos para aflojar la personalidad, para que la vida divina entre, se manifieste, exprese su plan divino para nosotros, y nosotros manifestemos ese bien, esa paz, esa perfección. Y es el gran asunto donde está la gran parte de la humanidad. Dice, pero ¿cómo voy a hacer eso por los demás? Y yo luego, ¿dónde quedo yo? Están perdidos, por supuesto, en esa cuestión. Ya va cambiando, ¿verdad? Hay personas que tienen otro tipo ya de deseos, de pensamientos, de sentimientos, actitudes altruistas, que se ponen a dar charlas de metafísica, o a ayudar perritos, o a ayudar en la Cruz Roja, o a ser voluntarios de vacunación, que pongan las vacunas, ¿verdad? No que no las pongan. Y en este caso es muy importante ese trabajo que se va llevando a cabo, que nos saca del yo, de lo personal. Prácticamente la tarea de la humanidad, si quiere vivir bien, tiene que salir de su egoísmo. Ese es el gran secreto que las personas que lo conocen, una vez que lo conocen, lo disfrutan y lo gozan y demás. Entonces, eso es muy importante. Bueno, a Narciso le pasó algo bonito dentro de todo. El sufrimiento por ese egoísmo, después de sufrir y sufrir y sufrir, en este caso se le pone, como se le convirtió en una flor, ¿verdad? Que le gusta mucho a la Lupita, ¿verdad? Por cierto, sigan Lupis marchanteando, ¿verdad? En su próximo programa. Y es una flor bellísima, por supuesto, ¿verdad? O sea, sí se puede uno suponer que porque estaba enamorado el Narciso de sí mismo. Pero cuando se convierte en una flor, tiene un mensaje superior, que aquí está el origen de muchas escuelas iniciáticas. La flor representa el Cristo, la chispa divina,
Entonces, Narciso transmutado, o el Cristo de Narciso, es esa flor divina del narciso. Y entonces aquí vienen, por ejemplo, las enseñanzas también de los Rosacruces. Los Rosacruces son una escuela iniciática que es una flor que se nace de una cruz. Y una flor es símbolo del Cristo interno. Entonces, es un proceso iniciático que, por supuesto, en esas escuelas, como estamos estudiando la enseñanza de Eleusis, todas las de escuelas iniciáticas posteriores, las logias masónicas, los Rosacruces, y la escuela arcana y demás, se basan en esta escuela para crear sus escuelas iniciáticas. Entonces estamos prácticamente en la primera escuela iniciática de Occidente que tiene todas estas connotaciones que en este caso tienen que ver pues con nosotros. O sucede el rapto, ¿verdad? Y nos quedamos. Y en este caso, ¿verdad? El Hades es la oscuridad de la vida material, la fascinación de los sentidos. Regido por el chakra Muladhara, es hijo de Cronos y Rea. Cuenta la historia que cuando se creó el mundo, hubo así como una tómbola, por decirlo de algún modo, o una división. Zeus se quedó con el cielo, Neptuno con el agua y el Hades con el inframundo. Se dividieron en tres partes, por supuesto, tres hermanos divididos allí por los territorios, o se les dio ese territorio. El Hades nunca se quedó contento y siempre quiso lo superior, por supuesto. Muy difícil para él, ¿verdad? Aquí lo tienen ya más versión El Señor de los Anillos, ¿verdad? Y entonces Zeus es el cielo, ¿verdad? El Neptuno las aguas, Hades el mundo de los muertos. Su función es no permitir que los muertos vuelvan a la vida. Muy tremendo. La realidad es que estamos hablando del mundo espiritual. Y estamos hablando, cuando hablamos ya de una escuela iniciática, hablamos de una muerte espiritual, que es fortísimo. Vamos a ver pasajes muy interesantes donde Jesús es muy probable que haya pasado por la escuela iniciática de Eleusis, porque las parábolas que él maneja de la semilla, de los talentos, de distintos aspectos, son muy eleusianos, si los queremos ver así. Y entonces viene este formato donde, por ejemplo, el contacto que se puede tener con estas enseñanzas, pues tiene esos registros. Y entonces, la muerte en realidad quiere decir la muerte espiritual. Ya vimos el caso de Narciso. Y ese proceso, digámoslo así, es lo que origina seres que hacen mal uso de las enseñanzas, o en este caso participan de las enseñanzas o saben las enseñanzas y luego dejan de ser o de querer a quien se las dio o a los maestros de sabiduría o demás. Entonces se vuelven muertos espirituales. El caso muy evidente es el caso de Lázaro. Lázaro murió espiritualmente. Ellos eran parte de los esenios. Entonces la resurrección que aplica Jesús con Lázaro es una resurrección espiritual, donde él, por supuesto, ¿verdad? Prácticamente eso es así. Se los voy a plantear muy fuerte, pero es así. Si su alma tiene un objetivo de evolución en esta vida y ustedes no cumplen con ese objetivo, teniéndola, como dice así el perro Bermúdez, ¿verdad? Que lo transmutamos, ¿verdad? Dice, la tenía, era suya y la dejó ir. El gol. Tienes la escuela, era tuya y la dejaste ir. Esas cuestiones en el alma se quedan trancadas y se produce algo que sería mejor no existir ya en esa encarnación. Y hay muchas veces así, no solamente en la vida espiritual. Una persona que tenía un plan divino, pero que ya por angas o mangas, por malas decisiones, tomó un camino erróneo que no le va a llevar a cumplir su plan divino, al alma no le cuesta nada de trabajo sacarlo de la encarnación. Un bichito por allí, una cuestión de los nervios, una cuestión por allá. ¿Por qué? Porque ese ser ya había tomado decisiones que le iban, en lugar de ayudar, a descarrilar.
y para no generar más karma, vienen este tipo de cuestiones. Entonces, vamos por allí, ¿verdad? Caronte era el barquero que llevaba a los muertos ida y vuelta. Cuenta la historia que Perséfone, para poder salir de allí, tuvo que mantenerse en ayunas. Primero, dentro del inframundo comió 7 semillas o 7 frutos de la granada, que serían como los 7 errores. En el inframundo no pruebas nada. Vas a una casa donde sabes que hacen cosas, no tocas nada ni entras. ¿Para qué vas a entrar allí? Y eso es así en la vida real. Y en el inframundo pues es también. No vas a andar comiendo ahí fruta del inframundo, ¿verdad? Bueno, Perséfone probó de allí todavía, pero después se mantuvo en ayunas para poder intentar salir, lo cual era muy difícil. Mientras tanto, su madre, que la amaba, la empezó a buscar por todo el mundo. Pero para no espantar a la gente de que vieran la Madre Divina está manifestada acá, se vistió de viejita. Y por eso dice la leyenda que hay que respetar a todo viejito. Nunca le mientes la madre a un viejito. ¿Por qué? Porque puede ser la Madre Divina o un maestro ahí disfrazado en todo esto. Y así procedió Demeter. Se fue por todos lados preguntando por su hija, hasta que en un momento dado llegó a Eleusis y se encontró con su primer discípulo. Entonces ahí está, ¿verdad? La Madre Divina, el símbolo de todo eso es que la Madre Divina busca corrientes de vida para redimirlas. La Madre Divina anda por el mundo buscando cómo redimir, cómo con su misericordia cada vez más seres logren el contacto con su alma. Y entonces así, ¿verdad? Una vieja es símbolo de conocedora del misterio de la vida y del mundo. Y entonces su primer discípulo lo encuentra y se llama Triptólemo. ¿Cómo se llama? Triptólemo. Exactamente, ahí lo pueden ver, ¿verdad? Triptólemo simboliza el discípulo espiritual, que ya está listo para recibir las iniciaciones y los misterios de la vida. Dice acá, discípulo espiritual que se encuentra con Demeter y le entrega el primer grano de trigo. Demeter le hace entrega del primer grano de trigo que se siembra allí en Eleusis, y él es el primer iniciado de Eleusis que recibe esos misterios y empieza a procurarlos y a crear una escuela iniciática con base en todo ello, ¿verdad? Entonces, ahí está, ¿verdad? Esto es muy interesante. La pregunta es si nosotros hemos recibido ese grano de trigo, y eso no es una pregunta que se responda. Nosotros tenemos que observar, porque ¿qué simboliza el grano de trigo? Dice acá, a cada persona la Madre Divina le entrega un grano de trigo para que lo siembre y saque frutos de él. Si no lo hace, se lo quita. ¿Se acuerdan de la parábola de Jesús? De los talentos, ¿verdad? ¿Qué se hace con los talentos? Y también Jesús tiene una parábola donde habla de si echas semillas donde no va a florecer y luego si echas donde va a florecer. Bueno, también tiene que ver mucho con esto, ¿verdad? ¿Qué pueden ser estas semillas? Una casa para expandir la enseñanza, ¿verdad? Un grupo espiritual para conducirles, una semilla, dinero que sirva para enseñar, para ayudar. Todo ese tipo de cosas son semillas que se dan. Entonces, ¿qué hacemos con los recursos que tenemos con base no en el mundo, sino en nuestra alma? Si nosotros los recursos que tenemos los utilizamos para la evolución del alma, entonces estamos nosotros recibiendo esa semilla, origen, simiente, y estamos nosotros haciéndolos prosperar. Eso es misterioso. ¿Por qué? Porque la gente que no sabe esto no se lo imagina. Mucha gente se pregunta, ¿cómo pueden mantenerse las escuelas metafísicas con pura donación? Y hay unos que dicen, no, hay que cobrar. No se imaginan cómo esto ocurre, ¿verdad? Cómo sucede este aspecto del trabajo interno. Entonces, es así. La gente que no sabe este tipo de cosas, pues ahora sí que perdónenlos porque no saben lo que dicen, lo que hacen, porque no existe ningún fundamento dentro de todo esto. Y ahí la tienen, ¿verdad? Bellísima otra representación, nuevamente con su trigo allí.
Entonces la clave es que si se implementa, se incrementa. ¿Cómo es? Si se implementa, se incrementa. Si tú utilizas lo que Dios te da, la vida, sea lo que sea, tu celular para decir mensajes positivos, ya, estás utilizando algo positivo, ¿verdad? Hay que apoyar a todos esos que estén siendo positivos. Entonces ahí está, ¿verdad? Ahí está el misterio del trigo y el misterio de la vida. Si tú le sacas provecho a la vida y si tú estás viendo cómo sacarle provecho, eso es así. Entonces nuestra vida tiene que ser un factor de cómo nosotros multiplicamos la siembra para cosechar más, para poder sembrar más, para poder multiplicar todo eso desde el punto de vista del alma. Entonces, eso por supuesto se va multiplicando con el paso de los años. Y ustedes saben que eso existe también en Shambhala. Shambhala recibe una cosecha de todo lo que nosotros hacemos positivo en un año. Y al final del año nosotros cosechamos y al próximo año se nos da un nuevo presupuesto. Entonces lo que hiciste el año pasado, se te hace esa medición y dice, este puede con esto y podemos darle más para que siga. La parábola de los talentos, ahí está tal cual, ¿verdad? El trigo es el símbolo del misterio de la vida, traído por Sanat Kumara de Venus, y es una planta iniciática que alrededor de su grano se teje la historia de la vida. Es muy, muy interesante, ¿verdad? La forma del trigo sería como un tipo ADN que se está allí entrelazando uno con otro y cómo va evolucionando la vida. Entonces hay un gran mensaje allí. Sembrar quiere decir sacarle provecho a la encarnación, y ese es el misterio del trigo, ¿verdad? ¿Qué se requiere? Pensemos, ¿verdad? Si fuéramos granjeros, que en realidad lo somos de nuestra propia vida, hay que regarlo a diario. Una plantita de que no la regas a diario, pues se va, ¿verdad? Dependiendo, cada tercer día al menos. Cuidarlo de los pájaros, sortar las fuerzas externas secas, las heladas, que pueden destruirle. Y eso está allí, o sea, piénsenlo ustedes, el vivir dentro de este misterio es un riesgo, pero nosotros no podemos detenernos de vivir porque es un riesgo, porque no haríamos nada. Prácticamente hasta en nuestra casa hay riesgo, ¿verdad? Te resbalas con la chancla mojada y sales volando por allá, ¿verdad? Qué sé yo, pero el asunto es que al final eso produce un pan que da vida. ¿Se acuerdan qué decía Jesús? Sí, el pan que da vida. Hay que apagar ese celular, por favor. ¿Ya quedó? Listo. Pues muy bien, entonces esto es por supuesto parte del trabajo que nosotros tenemos, cómo vamos granjeando ahora sí nuestra vida, nuestro trabajito diario, es ver cómo nosotros hacemos eso, cómo vamos haciendo que nuestros esfuerzos lleven al objetivo de nuestra alma, lleven a algo superior en un momento dado, ¿verdad? De nuestra vida. Comienzas un minutito, luego 2 minutitos, luego la vida te da 3 minutitos para hacerlo, luego 4, luego 5, luego 15, media hora al día, 1 hora al día, en fin, y se va multiplicando, ¿verdad? Y luego ya prácticamente todo tu día quizá puede estar abocado en eso. Esto va contrario a lo que algunas personas dicen al respecto de la jubilación. Dicen, cuando yo me jubile, ahí sí que voy a ayudar a la metafísica. Ahí sí que voy a dar charlas de metafísica y voy a ser bien metafísico. Me voy a dedicar a ser 100% sangre metafísica. Mentira. No existe, porque en la vida no existen apariciones así de cambios tan radicales que no lleven pasos previos antes. Entonces nosotros tenemos que ir viendo eso dentro de nuestra fibra, ¿verdad? Dentro de nuestra conexión con el alma. Y eso ocurre, y es tan mágico que, nuevamente, quien vive de narcisista no se lo imagina.
no se imaginan que metiéndole un minutito, luego 2, luego 3, luego 15, luego... La vida te abre luego espacios completos para tu dedicación interior. Pero los fuiste sembrando, los fuiste trabajando y eso es muy valioso. Por tanto, pues siempre está eso en lucha, ¿verdad? Zeus, el yo soy, la presencia, y el Hades, el mundo que te busca robar tu atención, tu idea, tu distraerte de tus propósitos, y es así. Entonces es muy tremendo este trabajo, y por eso en la escuela iniciática de Eleusis se planteaban los principios universales, se planteaba el tratado sobre el fuego sagrado y el fuego cósmico, se planteaban la enseñanza de los rayos, se planteaba pues todo esto que nosotros vemos en metafísica desde las primeras charlas. Entonces, prácticamente donde radican estos misterios eleusinos es en metafísica hoy por hoy. Muy tremendo. Hacen una negociación Zeus y Hades por Perséfone. Y le dice, ¿sabes qué? Que se quede mitad de año contigo y mitad de año con su mamá. Y así procede, ¿verdad? Prácticamente allí se manifiesta el principio de ritmo, ¿verdad? El descenso de la mónada y la ascensión como presencia yo soy. El día y la noche, 6 meses, ¿verdad? De primavera, perdón, de invierno y de otoño, de crecimiento de la naturaleza, y 6 meses de crecimiento, de primavera y verano, ¿verdad? Encarnación y desencarnación también. Ahí van. Y finalmente regresa Perséfone con su madre adorada. Y entonces aquí vienen, por supuesto, esto acerca de los misterios. ¿Qué es un misterio? Son enseñanzas internas que dan poder. Esas cosas existen. Para empezar, los misterios son misterios porque quien no los tiene no los sabe. Son como ocultos, no se los ni imagina. Entonces vienen allí poderes. ¿Qué poderes? El de precipitación, el de sanación, el de transmutación de situaciones muy fuertes y poner todo un escenario discordante a tu favor. Todos ese tipo de cosas son poderes, y el poder más tremendo es el poder de despertar el ser interno en los otros. Entonces, ahí está, ¿verdad? Eso es lo que antes se conocía como los secretos iniciáticos. Que no es ningún secreto, porque el asunto es que aunque los digas no te van a entender. ¿Cómo le explicas a la gente que todo funciona bien sin necesidad de cobrar? Es un misterio. Al tener develado un misterio se tiene el poder sobre ese algo, ¿verdad? Entonces, el misterio de la vida, eso es muy interesante. Yo recuerdo que cuando yo tenía 10 años, mi mamá estaba embarazada, pero yo no me había dado cuenta, estaba ya panzona y yo no me había dado cuenta, pues uno no se imagina, dice, no, pues está comiendo muchos tacos, ¿no? Pero un día, ya cuando estaba como por el mes 8, imagínense, yo tendría 10 años y mi mamá me dice, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Y yo me solté a llorar. No podía creer que una vida estuviera dentro de otra vida. Y para mí eso era un milagro, por supuesto, y sigue siendo. Porque a pesar de todo, los avances científicos y demás, eso es un milagro que la ciencia no puede saber, no puede producir, por ejemplo, un espermatozoide. La ciencia no puede producir un óvulo. Entonces, ahí está, ¿verdad? El misterio de una semilla. Por más que hay métodos de mejora en el aspecto del cultivo y demás, las semillas no las han podido crear de la nada. Por supuesto que tampoco el semen, el óvulo, que contienen el misterio de la vida, y la vida no tiene su origen en la materia, sino en el mundo oculto. Es la gran enseñanza que está allí al respecto. Adquirir el misterio de la vida tiene un precio altísimo, la vida misma. Entonces es una dedicación que va siendo así, ¿verdad? Es una entrega a la búsqueda de esos misterios, no por los misterios en sí, sino por la vida.
que es sumamente interesante, ¿verdad? Seguir estudios espirituales que no contengan el misterio de la vida es una pérdida de tiempo. Ojo, dice Emmett Fox, evalúa tu religión, evalúa tu práctica espiritual, evalúa lo que haces, y si eso no te produce provisión, salud, amor, salte de ahí corriendo. Lo mismo le diría respecto a los estudios. Hay mucha gente, por supuesto, nosotros somos los primeros también que estamos allí en YouTube, y YouTube es bueno. Pero el asunto es que encuentras una sarta de cosas que si una persona no sabe, está persiguiendo algo vano que al revés, en lugar de soluciones, le va a traer más problemas. Es muy fuerte, pero se los tengo que decir con todas las letras ya que estamos en ese tono. Metafísica no es una escuela, como ya se los dije, de superación personal. Aquí no se dan recetas secretas, productos milagros, situaciones, pues aquí se forma una línea de estudios de generación en generación, de boca a oído de los estudiantes. ¿Y esto qué va haciendo? Por supuesto, que se va tejiendo una red de todos los milagros, de todos los prodigios, de todas las cosas que han hecho los que han estado antes de nosotros. Y entonces eso crea ese poder de manifestar esas cuestiones que se deben de dar sí o sí. Es muy importante que ustedes vean, dice Rubén, que le enseñó su mamá, ¿verdad? Metafísico que no hace milagros no es metafísico. Es necesario lograr manifestaciones. Y entonces aquí viene la clave. La clave en metafísica, por supuesto, es Dios y la línea de transmisión que conecta esos nodos. Que el único requisito es el amor. Mientras haya amor, esos nodos se van conectando y Dios se expresa a través de todos esos nodos. Entonces, si no, ¿qué seríamos? Un cuate que agarró un libro, se lo aprendió de memoria y entonces dice los 3 pasos del éxito, los estos del acá. Y que hay gente que lo hace incluso con las enseñanzas del Arcángel Miguel y dice el 1, 2, 3 del Arcángel Miguel para ser exitoso. Cuidado que no estés perdiendo el tiempo allí, dándole tu atención a alguien que no tiene nada, ¿verdad? Nada, ningún misterio de la vida que revelar. Y allí viene esta gran situación, por supuesto, donde nuestra vida solamente tiene sazón, sabor, diría Jesús, sal y luz, gracias a eso. Y es muy importante que nuestra vida vaya como ese grano de trigo, ¿verdad? Creciendo, multiplicándose, subiendo, yendo hacia arriba en cada momento. Entonces, aquí están las dos cuestiones. Los misterios menores serían las enseñanzas exotéricas, lo que es público, lo fácil de metafísica y demás, y los misterios interiores en justamente las enseñanzas esotéricas, que solamente la daban los hierofantes. ¿Quiénes eran los hierofantes? Sacerdotes con el poder de la transmisión de los misterios. Como ya se los dije, o sea, un hierofante es un sacerdote que tiene una línea de poder, de transmisión a través de sí. Y eso es, por supuesto, que es una belleza como va ocurriendo y va sucediendo, ¿verdad? Entonces, pues allí, ¿verdad? En tan pequeñito está todo ese misterio de la vida. Cuando los iniciados iban en esa procesión que les empecé a contar, se sacaban ramitas y a los iniciados se les celebraba la entrada a Eleusis con ramos. ¿Les parece alguna semejanza? Al domingo de Ramos de Jesús, que estaba también a punto de lograr una iniciación superior. Entonces, toda iniciación se debe de celebrar. Por supuesto que allí está
las ramitas y todo esto, ¿verdad? Entonces ahí está, ¿verdad? Es un cuerpo de enseñanza oculta, los misterios de Eleusis, impartida allí mismo en Grecia. Es la primera escuela iniciática de Occidente y es la síntesis de la enseñanza de Egipto, Caldea e India. Con base en ella, masones y rosacruces hicieron sus iniciaciones y en este caso se encuentran allí, ¿verdad? Y son justamente la enseñanza de cómo se debe conducir en la vida el estudiante de forma correcta para la unificación de su alma, y el primer iniciado allí fue Triptólemo, exactamente. Por supuesto que eran unas fiestas, sobre todo en las noches, después vamos a ir viendo el procedimiento, pero sacerdotes, sacerdotisas, hombres y mujeres por igual, hierofantes masculinos, hierofantes femeninos. No era una escuela segregatoria, era una escuela donde estaban los dos grupos, por supuesto, trabajando por todo eso. Entonces es muy, muy interesante, ¿verdad? Cómo se llevan en su origen esta primera escuela iniciática de Occidente. Entonces los hierofantes eran un cuerpo sacerdotal que cuidaba la enseñanza arcana dada por Demeter. ¿Cómo la cuidaban? De los estudiantes, exactamente. ¿Cuál es el asunto? Que el misterio de la vida no se le puede revelar a cualquiera. Porque el misterio de la vida también revela el misterio de la muerte y del Hades. Entonces, gente que conoce el principio o el misterio de la vida puede usarlo en contra. Entonces, ese tipo de cuestiones se blindaban completamente para que esos seres no llegaran a eso. Cualquier ser narcisista, por eso estamos estudiando la mitología de Narciso, cualquier ser que esté trabajando para el Hades, por supuesto que desde el principio, pero pueden ver allí que no se obvia, ¿verdad? Se sabe que hay una cuestión que hay que proteger y guardar y demás, y eso es muy importante siempre cuando se tiene una joya, ¿verdad? Cuando se tiene un tesoro, cuando se tiene un misterio. Entonces ese tipo de cosas es así. Y entonces viene que se cuidaba, por ejemplo, una muestra para ellos era que no se revelaran los misterios. Simplemente la procesión que ahorita les vamos a contar, porque ya no hay riesgo de eso, ¿verdad? Ya la escuela cerró, pero los misterios siguen existiendo. Pero eso era un símbolo. Si tú dices lo que pasa en esa escuela de misterios, tú no sabes callarte y a ti no se te puede tener confianza. Entonces la clave de un hierofante es la confianza. Cuando se pierde la confianza de un hierofante, se suspende del alimento, se suspende a seguirle alimentando a ese estudiante. Y eso es lo que se conocía como la muerte eleusina. Eso pasa en las escuelas iniciáticas. Después que dicen que si hablas de lo que hacen en la logia, te matan. Pero no es que te maten físicamente, sino que mueres de los misterios y de la confianza. Y eso es lo que va sucediendo. A las personas que se pierde la confianza, ¿qué es lo que pasa? Dejan de recibir, se aíslan, se chupan a sí mismos porque ya no tienen dónde chupar y ya. Como les dije en entrada en la charla, es peor morir. Sería mejor morir. Porque si ya el propósito de tu alma no se logró en esa encarnación, pues ya. Entonces es fortísimo lo que les estoy diciendo. Pero es así, ¿verdad? Los hierofantes eran seres reverendos, serios, imponentes y de mucha dignidad. Han reencarnado como simples personas dando metafísica. Actualmente hay hierofantes de Eleusis dando charlas de metafísica, ¿verdad? Entonces ese hierofante siempre, pues por supuesto lo van a encontrar con ese aspecto místico, ¿verdad? Alrededor, pero por supuesto esto era muy, muy original, muy real. Y la realidad es que las escuelas y la Grecia del siglo de oro tiene su basamento en la escuela iniciática de Eleusis.
Antes de venir una edad dorada, como lo fue la edad dorada de Grecia, siempre hay establecimientos de escuelas iniciáticas. Entonces va por allí todo el asunto. Como les dije, había sacerdotes y sacerdotisas y se hacía la expulsión del templo para el que revelara los misterios, que es justamente no darle alimento ni atención al estudiante. La pérdida de confianza es que lo daban por muerto, ¿verdad? Nadie le hacía nada absolutamente. No existían libros en ese momento, entonces la enseñanza era viva, era en el momento, ¿verdad? Al instante, oído atento a lo que decía el hierofante y pasar primero por el ciclo de curso de estudios exotérico y luego entrar al esotérico, porque el esotérico te preparaba para ser otro hierofante, para seguir con esa línea de discipular tal cual. Entonces los secretos no se pueden decir, o sea, se pueden decir pero no te los van a entender. Nadie sabe ese secreto, o sea, el que posee un secreto, pues ahora sí que a menos que el otro lo perciba, pues puede vivirlo, pero no se puede hablar, por más que lo expreses en palabras. ¿A quién le funciona el poder? ¿Quién transmite el secreto y su poder? El hierofante transmite el poder de lograr las cosas a través de su vibración y el estudiante la percibe por su filiación a él. Qué interesante la palabra, filiación. ¿Qué es filiación? Amor, amistad y demás. No, entonces esto guardaba de algún narcisista que quiera decir, me quiero meter a la escuela de misterios para ser importante, para esto, para que me reconozcan, para que, por supuesto, esto estaba ya muy adelantado, ¿verdad? Entonces, ese trabajo de estudio, de preparación, por supuesto, de estudiante, discípulo, se llevaba tal cual allí. Esta es otra escuela, por supuesto, en Atenas, ¿verdad? Que a los hombres también se les ponía. Entonces, la línea discipular en Atenas y en Grecia antigua era muy claro ese trabajo, ¿verdad? La escuela más importante, por supuesto, de la que nacen todas las demás, es la de Sócrates. Sócrates, Platón, Aristóteles, Alejandro Magno. Y de allí la conquista, por supuesto, del Imperio Romano, que todavía el día de hoy nosotros vivimos de acuerdo con eso. Entonces, son parteaguas. Las líneas discipulares existen, son reales. Y ojo, ¿verdad? Esto no quiere decir que el facilitador, o en este caso el estudiante, está de acuerdo con su maestro, con el facilitador. Qué interesante. O sea, no quiere decir que es crear un uniforme y todos ahora vamos a ser Sócrates. No. Platón fue Platón, Aristóteles fue Aristóteles y Alejandro Magno fue Alejandro Magno. Qué interesante. Lo que la palabra clave en una línea discipular es la filiación. Y nunca desprenderse de eso, ¿verdad? Y la filiación es amor, amistad, cariño, aprecio. Y eso es lo que existe en las verdaderas escuelas iniciáticas y por ello se permite la transmisión de poderes, de manifestaciones, de que en realidad cuando tú dices llama violeta, por ejemplo, esa llama violeta se manifieste con todo su poder y produzcas milagros y puedas despertar el Cristo de una persona y puedas hacer logros dentro de todo eso. Eso solamente viene por un permiso de arriba. Pero ¿cómo vamos a llegar al permiso de arriba si cortamos la transmisión abajo? Es pura lógica de circuitos eléctricos. Entonces, ahí está, ¿verdad? Los poderes, precipitar, hacer milagros, lo transmite el hierofante mientras tú estás con él y te mantienes fiel a él. Ese poder lo tienes junto con sus manifestaciones. A la línea discipular hay que serle fiel para mantener esa tradición. Ser fiel es no revelar los misterios. Entonces va de la mano. Y luego la tradición. Qué interesante la palabra tradición. La tradición tiene que ver con este mismo poder que estamos hablando. Los valores, que en este caso son el perdón, el amor, la sinceridad, la honestidad, la confianza,
Entonces, mantener esa tradición tiene que ver con esos valores que van de la mano a la línea discipular, ¿verdad? No a que hagas un rito, a cosas raras, ¿no? Va por allí. Dice acá lo tremendo: el día que traicionas al hierofante, hablas mal de él, pierdes todo lo que te dio, aunque recuerdes sus conocimientos. Se pierde la elocuencia, se pierde la paz y se pierde el magnetismo positivo. Entonces, eso es justamente para checarlo. Regresamos, ¿verdad? Atenas, Eleusis, la entrada por el mar para la purificación. Vamos a ver este proceso de iniciación, ¿verdad? Entonces, primero, para poder lograr la iniciación, había que interpretar el misterio de la historia de Demeter y Perséfone, el trigo y Triptólemo. Ya lo interpretamos, ¿verdad? Entonces vamos bien. La primavera y el verano eran exotéricos, era el ciclo exotérico donde se daban enseñanzas públicas, y otoño e invierno enseñanzas esotéricas, místicas. Muy interesante también este factor. Recuerden por ese proceso de Perséfone, tanto con su madre Demeter y junto con el Hades, ¿verdad? Entonces la purificación, se hacían abluciones en el mar, que son las purificaciones en el diario vivir, que nosotros diario tenemos que purificarnos. No debe de pasar un día sin purificarnos. Esta creencia de que yo estoy bien siempre, yo soy bien chido, bien chicles, es narciso. La purificación es nobleza, y es decir, yo siempre tengo algo que transmutar, purificar, tengo que mejorarme siempre. Esa búsqueda del arete, ¿verdad? Entonces se hacía un traslado de objetos sagrados desde Eleusis a la Acrópolis, y luego pasaban al cementerio. ¿Por qué? Porque era el símbolo de pasar de la muerte a la vida. Entonces allí iba, ¿verdad? Sí, en este caso la muerte es que no se han recibido el misterio de la vida, y en este caso hasta Eleusis. Las ramas se iban rameando todo el camino, recibiendo y celebrando a todos los iniciados, y se hacía, ya que se llegaba a Eleusis, un día de ayuno antes de proceder con la ceremonia de iniciación, la cual consistía en la reunión en el telesterión, que está por acá. Una imagen tengo, es este grandote, el telesterión, pero tengo un mapita. Aquí está. El telesterión es esta estructura de pilares en las cuales se ponía un grupo aquí, otro grupo en otra esquina, otro grupo en otra esquina, otro grupo en otra esquina, y allí en el lugar se colocaban objetos sagrados. De Demeter, el grano de trigo y unos huevos de oro, talismanes, reliquias que son de la línea discipular. Por ejemplo, algún ropaje de Triptólemo podría estar allí dentro de esas reliquias, que se vuelven entonces talismanes de poder, porque lo usó el primer iniciado. Imagínate, conforme pasaban los años en la escuela iniciática, pues eso se iba cargando de objetos de poder. Entonces se volvía muy magnético el asunto, y los estudiantes se sentaban simplemente a observarlos, a percibir esos objetos sagrados durante un día completo. Regresamos. Entonces ahí está, ¿verdad? Para poder participar había prohibiciones: no haber matado a nadie y no hablar de los misterios, ¿verdad? Si se habla de ellos, se muere a la vida espiritual. Y entonces ahí está. Luego viene este asunto que es el secreto de la vida. Esto es lo que llamaríamos el feeling metafísico. ¿Cómo se siente la metafísica? ¿Cómo se siente vivir con la enseñanza metafísica, con todo lo que se desarrolla? Eso cada quien tiene que vivirlo. No le puedes decir, la metafísica se siente así, se vive así. Tú debes de descubrir cómo está esa sazón metafísica dentro de ti. Y en este caso, Perséfone siempre se le ilustra con una antorcha, que es el misterio del fuego sagrado. Ahí se explicaba. Y después se bailaba toda la noche en el punto donde se sembró la primer semilla que Demeter le dio a Triptólemo. Entonces se bailaba toda la noche, ya se imaginarán qué fiestón o no, ¿verdad? El periodo de tiempo donde inicia la escuela iniciática de Eleusis es de 1500 a.C. y sobrevive hasta 392 después de Cristo, o sea, todavía el tiempo de Jesús estaba activa.
Y como pues Jesús, por supuesto, que conoció todo este territorio, es muy probable que le haya estado allí en algún aspecto, ¿verdad? Esto ocurrió cuando un emperador romano calificó de paganismo esta práctica, impuso el cristianismo como religión del Estado romano, ya oficial, ¿verdad? Empiezan a vincularse así. Ahora vamos a estudiar el templo iniciático de Eleusis. Aquí oigan bien, es el templo más sagrado y prohibido de todos los que se puedan visitar en el mundo. Emplazamiento ceremonial sagrado donde la Madre Divina vivió físicamente y estableció el estudio de los misterios. Razones hay varias, ¿verdad? Número uno, la Madre Divina prácticamente físicamente allí en ese lugar. Luego, por supuesto, la conjunción después de cierto tiempo de escuelas iniciáticas de Oriente y el establecimiento allí de esta síntesis y de este trabajo para todo lo que iba a dar a Occidente. Entonces, si Grecia de por sí es tierra sagrada, pues el templo donde la Madre Divina Demeter se manifestó y demás es allí, pero todavía hay un factor súper tremendo. Ahí está, ¿verdad? Ahí se llevaban a cabo las iniciaciones con objetos sagrados, el trigo, unos huevos de oro, cetros y talismanes de Demeter. Y entonces aquí está, ¿verdad? El templo iniciático cuenta con algo que es la entrada al Hades allí. O sea, es que es algo que no se ve en ningún otro sitio, por supuesto, porque está la entrada al inframundo en ese lugar, y justo en ese lugar, qué interesante poner un templo, como diciendo, no pasarás, como diciendo, no vas a entrar a nuestro mundo. Y ese sitio existe allí. ¿Para qué? Número uno, dice aquí Rubén, Cedeño en Iglesia Iniciática, para desaguar el mal. Es la cloaca de inmundicias. Como nosotros en nuestra casa tenemos un servicio de limpia, ¿verdad? De cloacas y demás para que se vaya todo. Bueno, es muy importante que haya un sitio por donde se vaya. Número dos, para poder salvar a cualquiera que ande allí flotando en la orillita, salvarle y llevarlo a la vida nuevamente. Y número tres, para detener el mal y las fuerzas negativas y decirles, no pasarán. Les conjuramos a desaparecer, les quitamos poder. Y por supuesto ahí estaba todo el sacerdocio blanco de Eleusis trabajando por eso. Muy importante, nuevamente aquí entra Saint Germain, por supuesto, porque ahora Saint Germain, todos los maestros que nosotros ubicamos, Saint Germain sobre todo, perteneció a todas estas escuelas iniciáticas. Él tuvo una encarnación como Proclus en la Grecia antigua. Y en este caso, pues todos ellos tienen ese conocimiento. Ustedes saben que aparte Saint Germain ha estado en todas las escuelas iniciáticas que han existido en el mundo, prácticamente ha sido el propulsor de todas ellas, y por supuesto que la escuela de Eleusis no es excepción para este objetivo que él tiene de ayuda al ser humano. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que a través de la nueva era los metafísicos han solicitado? Que el maestro Saint Germain esté allí. Y acá, que es la entrada al Hades, ustedes ven esta cueva, ¿no? Es como un metido allí, que allí se establezca el maestro Saint Germain con sus legiones del corazón de la llama violeta, deteniendo ahí el mal. Y el maestro Saint Germain lo dice, y el maestro El Moria lo replica, que todos aquellos que han hecho magia negra, cuestiones discordantes y demás, han sido apresados. Durante mucho tiempo habían sido apresados. Todavía por 1930 se apresaron a los últimos dos que estaban por allí sueltos, como en 1940, ¿verdad? Y el maestro El Moria dice que en 1954 ya estaban buscando redimirse esos seres. Entonces, pero prácticamente donde los apresan es aquí en el Hades, en el aspecto de Eleusis. Entonces es muy importante pues todo este trabajito que hemos visto por acá. Entonces aquí es donde se daban las iniciaciones. Aquí está la cueva donde estaba la entrada al Hades, que sigue existiendo, y si van allí no se paren ni cerquita.
quítenle poder a eso. No es, digámoslo así, para estar allí, ahí a ver cómo es, no. Quienes hicieron eso, o por lo menos le prestaron atención para preguntar cosas del Hades y de ese tipo de cuestiones, ya no están, ya no están vivos espiritualmente, digámoslo así. Entonces estas cosas, acuérdense que los pensamientos son cosas. Por eso, enfoquen su atención en la iniciación, en Demeter, en el misterio de la vida, en la presencia yo soy, en ese logro superior que todos estamos por acá trabajando. Ahora, si es que hay dudas, es el momento. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, la pregunta mágica, esto es para que las meditemos, ¿verdad? Estoy ocupado de mis semillas de trigo, ¿cómo las utilizo? Mediten, mediten, mediten. Y luego la pregunta mágica, el primer iniciado de Eleusis, opción número 1, Demeter, opción número 2, Narciso, opción número 3, Homero, opción número 4, Triptólemo. Levanten su manita, no se copien, no anden copiando ahí, no anden copiando. Muy bien, y la opción correcta es Triptólemo, ¿verdad? Allí está, felicidades a todos los que lo lograron. Si desean colocar eso junto con su matrícula en el video, está muy bien. Y bueno, así los vamos a tomar participación para todo esto. Pues prácticamente es lo que tenía preparado para la actividad del día de hoy. Les agradezco mucho su participación en estos estudios y que podamos seguirlos teniendo. Dios mediante, continuar con este curso de estudios de la Grecia iniciática. Vamos a realizar nuestro decreto de provisión, nuestra práctica de la donación, que permite que estos estudios se puedan seguir realizando, que podamos contribuir a que se cubra todo esto, todo este salón que se tiene rentado para el estudio metafísico, y que podamos tener más enseñanzas en el futuro. Muy bien, pues vamos a tomar nuestro donativo a la altura de nuestro pechito. Pues muy bien, vamos a tomar nuestro donativo y vamos a decretar. Gracias, Padre, porque tengo dinero y la posibilidad de dar. Bendigo este donativo, bendigo este donativo que se multiplica y nos hace rebosantes de riquezas. Como se nos da, se retribuye en felicidad y con gran facilidad. Gracias, Padre, que así es. Ok, unas bolsitas de donación para poder hacer la aportación.